Desde hace 52 años estamos aquí para ti, ayudándote a cumplir tus sueños. Gracias a tus aportes, desarrollamos diversos programas de responsabilidad social, casi 1.500 millones de pesos invertidos en planes de becas, impactando a más de 5.000 hijos de nuestros asociados. Celebramos 52 años junto a ti, maestro, más que un socio, nuestro principal aliado. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Hey, saludos para todos, esto es Ser Sostenible, yo soy Nino, gracias mil por estar con nosotros, acompañándonos. Hoy vamos a hablar de derecho sucesoral. Pero Nino, ¿qué es eso? Bueno, vamos a hablar de herencia, porque de alguna manera todos heredamos. Te dicen, no, que yo soy pobre, no, pero algo, de alguna manera, dentro de la dinámica de la vida, porque la dinámica de la vida es, uno nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, en el marco de esa dinámica, cuando sus parientes fallecen, algo le toca. Así que es bueno conocer esa mecánica, ¿no?, sucesoral y cómo se accede y cuáles son todas las intríngulis de la herencia. Para ello vamos a hablar con mi querido amigo, compañero casi hermano, a Rainier Álvarez, quien es abogado familiar y que ha accedido y que ha hecho una parte en su intrincada agenda para atender esta invitación. Bienvenido, Rainier. Muchísimas gracias, Nino, por la invitación. Me siento aquí en mi casa. Esto es como tu casa, esto aquí, ¿cierto? Si tú has venido Así muchas es. veces a RNN Así es. y a Hora de Té, ¿cierto? Así es, claro, claro. Qué bueno. Pues le decía yo al público hace apenas unos segundos, Rainier, que la herencia es como, forma parte de la dinámica de la vida. Así es. Porque tú puedes ser lo pobre que sea, pero si un familiar fallece, de repente tú estás en la línea sucesoral y algo te toca. Así es. Incluso el tema del derecho sucesoral es un derecho que viene, por ejemplo, el derecho que nosotros tenemos es un derecho que viene de los romanos. Fíjate lo antiguo que es este derecho y funcionan algunas figuras prácticamente igual que como funcionaban con los romanos. Y es porque el concepto de familia que nosotros tenemos es un concepto romano. Y se mantienen estas costumbres y estas instituciones jurídicas que hoy en día todavía están, digamos que, rigiendo nuestras vidas. Pero aquí en República Dominicana, yo creo que una de las cosas más importantes que la gente tiene que tomar en consideración cuando es heredero o cuando el abuelo, el papá, la mamá fallece y deja una tierrita, es el tema de que hay que hacer una declaración formal por ante la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, hay que declararle impuestos internos quiénes son los herederos y qué había a los fines de pagar un impuesto, impuesto sucesoral, que es un 3% de los bienes declarados. Eso que tú planteas es interesante, informar a la DGI cuáles son los herederos y qué había. Pero el problema es que muchas veces la gente no sabe cuáles son los herederos, o sea, no está claro de quiénes son los que heredan. Entonces, Rainier, cuando un individuo X fallece, ¿quiénes son sus herederos? Excelente. Mira, la ley establece, digamos que, una jerarquía en la cual se establece por rangos y cada rango excluye al siguiente. Es decir, en primer orden están, por ejemplo, los hijos. Los hijos, cuando son los herederos, excluyen a todos los demás, no hay más herederos. Luego están los descendientes, digamos que luego de los hijos empieza a bajar, porque por ejemplo, pudiera que no haya hijos, pero hay nietos. Entonces los nietos son los herederos y eso excluyen a todos los demás. Luego todos los descendientes hasta abajo, hasta donde pudiera aparecer una persona descendiendo, entonces sube a los hermanos y padres. Ese, digamos que pudiera ser una segunda categoría. Si no hay hermanos y padres, entonces prefiere a los padres, luego entonces los colaterales, ahí es donde baja nuevamente y va a los que pudieran ser tíos, primos, etc. En nuestras sociedades latinas, que somos de familias grandes, no pasan
lo que a veces pasa en las películas, de que aparece un tío que te dejó una herencia lejísima. Eso no sucede. Eso no sucede porque uno siempre tiene un familiar cercano. Pero Es muy espérate, difícil. Rainier, porque tú has hecho, disculpa que te interrumpa, tú has hecho un ranking, pero no mencionaste a cónyuge. Entonces, o sea, mencionaste los hijos como Así es. en la cima. Entonces, el cónyuge no. No, los cónyuges se consideran herederos irregulares. Irregulares. Así es. ¿Cómo así? Eso significa es que si no aparece ningún heredero, dígase familiar, porque la herencia tiene una naturaleza que la vinculación debe ser sanguínea. Entonces, el cónyuge, a pesar de que muchas veces la persona más cercana no tiene un vínculo sanguíneo, por lo tanto el legislador lo excluye y en nuestro caso lo ha convertido en un heredero irregular. Incluso al nivel de que tiene que no aparecer ningún familiar, y entonces ahí es que entra el cónyuge como heredero. Y si no hay cónyuge, el Estado. Espérate, Entonces, al el final- Estado, espérate. Entonces, pero déjame ver si estoy entendiendo. Falleció fulano, Sí, que está casado legalmente. Los herederos de fulano son sus hijos, no su cónyuge. no. Son sus hijos. Así es. En primer grado. En O sea, primer todo grado. lo que él tenga, el 100% le corresponde a sus hijos. Así y es. al cónyuge no. Al cónyuge no, porque lo que pasa es lo siguiente. También, si esas personas conviven, porque también hay una realidad aplastante en la República Dominicana, es el tema de la convivencia. Muchas personas conviven y no están casadas, pero si están casados, se supone que, y están casados con el régimen de comunidad de bienes, se supone que han compartido los bienes, la mitad de todos del cónyuge. Entonces, lo que van a heredar los hijos es de la otra mitad. Ah, pues espérate. No, para aclararle esto a la gente. O sea, el cónyuge no hereda, pero no es porque no le toca, sino porque es copropietario de todo. Correctamente, así es. Copropietario de todo. El cónyuge es copropietario de los bienes, entonces, por lo tanto, a él no le corresponde de la parte de su cónyuge, pero de su parte sí, su parte es suya. Su parte es suya. No está heredando porque es dueño de esa proporción del patrimonio. Ya, Entonces, ya. los herederos, en este caso los hijos, padres, hermanos, tíos, primos, quien sea que aparezca, es de la otra proporción que van a heredar. Eso es importante aclarárselo a la audiencia, ¿no? Claro. Para que la audiencia esté clara. Es decir, fulano falleció. Si está casado, los bienes, que se supone que son comunes, la mitad le toca al cónyuge, no porque lo heredó, sino porque es copropietario de esos bienes, ¿cierto? Así es. Entonces, la otra mitad, que es la del De los difunto, herederos. le corresponde a los herederos, que vienen siendo los hijos en primer principio, grado. Así es. En primer grado. Así es. Pero fíjate algo interesante. Recientemente, el Tribunal Constitucional, porque eso puede parecer chocante, Sí. pero ¿cómo va a ser que el cónyuge no es un heredero? Recientemente, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia muy interesante donde dijo que los cónyuges debían ser considerados herederos regulares. Entonces, lo que dice el Tribunal Constitucional es, exhortamos al Congreso a legislar a los fines de modificar eso. El cónyuge no debe ser el último, debe estar en otro orden principal, pero interesante, el Tribunal Constitucional no dice en qué orden, se lo deja al legislador. El legislador deberá entonces determinar en qué momento entrará el cónyuge, si después de los hijos, si después de los hijos, padres y hermanos, o sea, ya el legislador tendrá que determinarlo, pero sí ya el Tribunal Constitucional ha dicho que debe tener un orden superior, que no puede ser un heredero irregular. En ese caso, entonces, el cónyuge tendría su mitad, la que le corresponde como copropietario de los bienes, Así y es. además una proporción de la mitad del difunto. ¿Es así? Claro, depende de lo que determine el legislador, porque habrá que esperar ya esa modificación que yo entiendo que será con una modificación al Código Civil de manera estructural. Entonces, en ese caso, hay que ver lo que determina el legislador, pero pudiera ser que el cónyuge herede conjuntamente con los hijos, por ejemplo. Esa pudiera ser una fórmula, que vayan a la herencia en el mismo nivel. En el mismo nivel. Pero pudiera ser que entonces también se priorice a los hijos y en segundo lugar se ponga al cónyuge. O sea, va a depender en ese caso que determine el legislador, porque el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es el cónyuge no debe estar como heredero irregular. O sea, por la vinculación, la cercanía, pero no ha dicho en qué orden debe estar. Entonces, Rainier, nosotros discutíamos detrás de cámara que, al menos aquí en la República Dominicana, yo no sé si eso pasa en el resto del mundo, por lo regular hay muchos conflictos con la repartición de bienes, herencia, etcétera, porque la gente se va muy a lo emocional y como que trata de ajustar las realidades
a su conveniencia, en lugar de, digamos que, ceñirse a lo que dice la ley. Entonces, ¿cuáles son los casos más frecuentes que tú ves en tu práctica profesional de conflictos entre herederos que no se ponen de acuerdo? El caso probablemente más frecuente es el del hermano que toma posesión de los bienes y no deja participar a los otros hermanos. O sea, ese lo arrasa con todo. Así es. Y los otros no. Pero, Sí. ¿y qué alegan en ese caso? Lo que pasa generalmente es que, por ejemplo, a veces hay un hermano que por razones, circunstancias, pudo haber sido más cercano al padre, Okay. o haya estado participando en la empresa con el padre. A veces, por ejemplo, el papá tiene una empresa y hay uno de los hermanos que está metido en la empresa con el papá. El papá fallece y ese que está metido ahí, evidentemente tiene una ventaja sobre los otros hermanos. Claro, tiene un monopolio del Claro, manejo del negocio. Sí. Conoce a los empleados lo conocen, controla, sabe dónde está el dinero. O sea, y ese hermano se apodera de todo y deja a los hermanos fuera. Ese tipo de situaciones permite que los hermanos demanden incluso hasta en rendición de cuentas. O sea, exigiendo que ese hermano rinda cuentas sobre esos bienes que no son exclusivos de él, que es una herencia de varios herederos y que él debe explicar qué hay, qué le ha hecho con el dinero que estaba ahí y por ejemplo, si había unos vehículos que se vendieron, qué pasó con esos vehículos, o sea, tendrá que rendir cuentas. Es decir, Y funciona, eso prospera en esas demandas, claro en los tribunales. O sea, es lo que pasa, que muchas veces la gente toma estas actitudes, pero no entiende que eso tiene consecuencias. Entonces, al final, usted asume esa postura y termina entonces teniendo que buscar un dinero que usted se gastó ya. Si una gente coge y se apodera de una herencia que no le corresponde, ¿no? Que le corresponde a sus hermanos, etcétera, y compra carro, y mujerea, y bebe, etcétera, y luego pierde el caso de los tribunales, ¿tiene que buscar esos cuartos? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Tendrá que responder con su patrimonio, porque él había sido originalmente, digamos que al ocupar esos bienes y actuar de esa manera, se consumió unos bienes que no le correspondían. Seguro. Entonces tendrá que responder por eso definitivamente, y es común responder por eso en los tribunales. Ahora, sí recomiendo, esto es muy importante con el tema de las herencias en la República Dominicana, y la forma en la que yo lo explico, yo creo que es realista y es para que la gente lo entienda. Yo no recomiendo prácticamente en ningún caso pelear temas de herencia en los tribunales. Sí. Porque los temas de herencia no solamente son de los procesos más complejos, sino que son de los procesos más largos que hay en el derecho dominicano. Entonces, lo recomendable con los temas de herencia es guardarse el orgullo y sentarse a negociar. Eso no significa, porque no lo digo por garantizarnos el trabajo de los abogados, pero eso no significa que usted no se asesore de un abogado. Usted debe hacerlo de manera asesorada, pero no necesariamente pelear, sino negociar. O sea, cuando una persona tenga un proceso de herencia, debe buscar un abogado que esté pensando en negociar, porque el abogado que está pensando en pelear, lo que está pensando en complicar un asunto que ya de por sí es bien complejo. Bueno, la verdad es que este tema es sumamente interesante. Lamentablemente ya se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos infinitamente a Rainier Álvarez que estuvo con nosotros. Rainier, si quieres dar tus coordenadas para que la gente que se quiera asesorar contigo, pues lo pueda hacer. Bueno, cualquier cosa, pueden contactarme a través de mis redes sociales. Pueden buscar como Rainier Álvarez y cualquier cosa ahí, le damos cualquier asesoría, cualquier ayuda y estamos a las órdenes. Muy bien, pues muchísimas gracias a Rainier, muchísimas gracias también a ustedes por la gentileza de su atención. Estaremos juntos de nuevo la próxima semana en otro Ser Sostenible. Adiós.